Os damos la bienvenida a Horizontes Educativos de Oxford University Press España, el podcast sobre educación y su valor transformador. Bienvenidos, bienvenidas a Horizontes Educativos, como ya sabéis, el podcast de Oxford University Press España sobre educación y sobre su valor transformador. En este episodio vamos a hablar sobre un tema que creemos que es crucial en el mundo educativo, y es el bienestar del profesorado. Yo soy Montse Costafreda, Professional Development Consultant dentro del Departamento de Desarrollo Profesional de Oxford University Press y hoy nos acompaña a todos Lucrecia Prat-Gay. Seguramente ya sabéis quién es Lucrecia porque nos acompañó en un podcast anterior, pero me gustaría que ella se presentara un poquito para aquellos que no la conozcan o no la hayan escuchado nunca, para que tengan un punto de partida para ya saber quién es esta profesional que nos acompaña hoy. Hola, Lucrecia, ¿qué tal? Hola, Monse, ¿cómo estás? Qué lindo volver a escucharte y qué lindo volver a conversar. Mi nombre es Lucrecia Prat-Gay, soy neuropsicoeducadora, cofundadora de un colegio en Argentina, que es donde vivo. Soy autora y asesora también educativa y soy la mamá de Juan y de Jazmín, muy importante eso también. Sí. Muchísimas gracias por estar otra vez con nosotros, Lucrecia. Y además tratando un tema que dejamos casi colgado en el podcast anterior, que es el bienestar del profesorado. En aquel momento nos hablaste sobre el estado feliz de la mente como una fuente de energía natural del cerebro y a nosotros nos gustó mucho ese tema y pensamos que sería muy interesante tenerte aquí otra vez con nosotros para que nos explicaras un poquito más ese estado feliz de la mente, cómo puede ayudar a un profesor en su día a día. Perfecto, sí, cuando hablábamos de las fuentes naturales de energía, en ese momento hablábamos de cómo hacer para nosotros mismos gestionar nuestro propio bienestar, teniendo en cuenta qué actividades, qué espacios nos ayudan a recuperar la energía que vamos consumiendo a lo largo del día. Y sin necesidad de medicarnos, ¿no? Las fuentes naturales que están al alcance de todos. Y la que quizás es menos conocida, porque en ese momento mencionamos la alimentación, el descanso, la actividad física, la menos conocida es el estado feliz de mente, que se refiere a la capacidad de cada ser humano de poder parar la rumiación mental. Y esto es cómo hacer para que los eventos del día y nuestros propios pensamientos no terminen succionando la poquita energía que queda. O sea, la realidad es que lograr estar en un estado emocional de base nos ayuda a tener energía alta, que es lo que necesitamos todos los educadores que enfrentamos todos los días un aula incierta. Necesitamos ir con las baterías lo más cargadas posibles. Entonces, hoy vamos a conversar acerca de cómo cada uno de nosotros puede, a través de ciertas herramientas, lograr parar esa especie de mente que se llama catastrófica, porque generalmente tendemos a agrandar en nuestra cabeza cosas que aún no han sucedido, por ejemplo, a preocuparnos por sucesos que hay posibilidades que no sucedan. Entonces conversar un poco acerca de cómo calmar la mente para recuperar energía para poder ser nuestra mejor versión en lo profesional y en lo personal. Claro, porque nos has hablado, ahora mismo has mencionado la rumiación mental, que es algo que yo creo que la mayoría de personas tenemos, que es aquel estado o aquellos momentos en que le damos vueltas a alguna cosa que nos ha pasado, ¿verdad? Exacto, y aprovecho esto de la rumiación mental porque tenemos que hablar de qué es el estrés. Cuando estamos hablando de cómo sentirnos bien, ¿cuál es el monstruo que estamos combatiendo? O sea, ¿cuál es el enemigo, digamos, acá? El estrés. El famoso estrés es el que hace que nuestro cerebro consuma demasiada energía y nos sentamos abatidos, nos parezca que el mundo está en contra de nosotros, etcétera, etcétera. Entonces, la rumiación mental es una forma de estrés. Y el estrés, para definirlo, es interesante esto porque muchas personas piensan que el estrés solamente es negativo o hemos llegado a entender a la palabra estrés como algo negativo. Sí, totalmente. Pero existe algo que se llama el eustrés, que es el estrés positivo.
Y el estrés positivo es eso que hace que a lo mejor vos o yo hoy nos hayamos levantado de la cama, aunque nos daba pereza. Acá donde estoy yo está como medio que llueve y hay más oscuridad que lo de costumbre. Entonces, por suerte, mi cerebro liberó una cantidad de adrenalina suficiente para que yo diga, bueno, vamos, empecemos el día. Entonces, Claro. Un poco de estrés es súper positivo que tengamos porque es lo que hace que tengamos entusiasmo, que accionemos, que no nos quedemos echados. El problema es cuando ese estrés se hace imposible de manejar o cuando ese estrés es demasiado. ¿Y cuáles son las cosas que nos estresan? Porque estoy llegando al punto de la rumiación mental. Nos estresan estímulos externos, cosas que pueden haber pasado por afuera de nosotros, como puede ser, no sé, que alguien nos choque cuando estamos yendo en el auto a nuestro trabajo. Nos puede haber estresado en su momento la cuarentena, algo que nadie eligió, pero que sucedió, algo de afuera. Pero también nos estresan nuestros estímulos internos. ¿Cuáles son esos? Los pensamientos. Nuestros propios pensamientos terminan generando estrés. ¿Qué es el estrés? Básicamente es como un problema de contabilidad, ¿no? Es como creemos que hay más impulso de lo que yo tengo capacidades para poder resolverlo, ¿no? Yo siento que no tengo lo que hay que tener para resolver en el caso del choque, el choque es, me abrumo, ¿y ahora qué voy a hacer? Y voy a llegar tarde al trabajo y no tengo el seguro, bueno, y un montón de cosas que empiezan a pasar que nos hacen sentir, yo no tengo control sobre. El estrés también tiene que ver con una ausencia de pensamiento, insisto, nosotros pensamos que no vamos a poder. Entonces, cuando hablamos de rumiación mental, hablamos de una forma de estrés. Es nuestra mente que se genera pensamientos que generalmente son catastróficos alrededor de a lo mejor algo que sucedió externamente, o a lo mejor no. A lo mejor nuestros propios pensamientos son cosas en las que de golpe entramos cuando nos sobra un momentito de tiempo y empezamos ahí, sencillamente a elucubrar. ¿Qué pasa si no llego a ahorrar lo que quiero y entonces no nos vamos de vacaciones y entonces el plan B? Y hacemos toda una historia de algo que no fue necesario. O proyecciones de futuro, ¿no? Que no están basadas en hechos reales. Exactamente. Entonces, cuando hablamos de... Sí, perdón, te iba a preguntar, entonces, ¿cómo desarmamos estas respuestas que nos vienen a partir de esa rumiación o de ese momento de estrés? ¿Cómo podemos darnos cuenta de que estamos estresados o estresadas y pues aplicar alguna herramienta o algún truco, por decirlo de alguna manera, que nos pueda ayudar a salir de ese estado? Está genial lo primero que dijiste de darnos cuenta. Parece lo más sencillo y no siempre lo es. Hay muchas veces que nos damos cuenta que estamos estresados cuando, por ejemplo, no dormimos ya, o cuando le gritamos a nuestro hijo y en realidad no había hecho nada malo. O sea, a lo que apuntamos como educadores es a darnos cuenta de que estamos estresados antes de que eso nos lastime a nosotros o lastime a otros. Y acá hay mucha evidencia científica que comprueba, estas son cosas que no se sabían hace 10 años, ni siquiera te digo 20, pero hace muy poco tiempo la gente creía que el estrés tenía que ver solamente con estos estímulos de los que estamos hablando, algo que sucede afuera de mí o mis propios pensamientos, que son impulsos que yo no puedo manejar, y el tamaño de ese impulso va a definir el tamaño del estrés que yo voy a sentir. Pues la última evidencia científica comprueba que lo que nos estresa no es el estresor, no son esas cosas que pasan por fuera o por dentro. Lo que nos estresa es nuestra evaluación cognitiva de esos sucesos. O sea, no a todas las personas los estresa el mismo estresor o el mismo impulso externo. De ahí empezó toda la investigación. No sé si te acordás, pero había una lista de los 10 estresores más dañinos, ¿no? Entonces, uno de los estresores era la mudanza, otro estresor era, por ejemplo, no sé, el divorcio. Y bueno, se hizo mucha investigación en la Universidad de Stanford, Harvard, etcétera, y empezaron a darse cuenta que mucha gente disfrutaba la mudanza, que mucha gente se juntaba a celebrar un divorcio. Entonces, tienes razón. lo estoy haciendo sencillo el cuento, pero la realidad es que desde muchos años de estudio la conclusión es que lo que agobia al cerebro es pensar que no va a poder.
no es tanto el estímulo, sino que lo que nosotros creemos acerca de eso. En realidad es una frase muy conocida que viene de Shakespeare, de Hamlet, y no hay nada bueno ni malo, en realidad. Es tu pensamiento el que define si es bueno o malo. Lo mismo pasa con el estrés. Claro. Claro, por eso situaciones similares afectan o tienen reacciones diferentes en cada persona. Ahí va. Exactamente. Y ahí hablamos de que va a depender la reacción que tenemos nosotros ante el estrés de cómo estamos nosotros emocionalmente en ese momento armados. Claro. Hay gente a la que la pandemia lo sacudió desde sus raíces y hay gente que no la pasó tan mal porque ya venía trabajando sobre su autocuidado, sobre sus fuentes de energía. Entonces, el estímulo de una cuarentena es espantoso, pero hay personas que lo pudieron navegar mejor. Claro. Entonces, entiendo que una de las primeras cosas que deberíamos hacer es no juzgar esas reacciones que podamos tener, las nuestras o de compañeros, compañeras, porque cada uno tiene esa reacción diferente según sus fortalezas, su bienestar de base, como comentabas tú, si han trabajado pues más o menos sobre sus emociones. ¿Es así? Es excelente lo que está diciendo porque es exactamente eso. En realidad se trata de no juzgar la situación. Esto es lo más difícil. O sea, yo diría que lo más difícil en el orden de hablar de estados de bienestar es, lo primero es darte cuenta de cómo estás. No estamos muy acostumbrados culturalmente a parar a darnos cuenta. Preferimos meter la emoción abajo de la alfombra, decir, no, está todo bien y sigo para adelante. Entonces, lo primero es parar y darse cuenta y empezar a notar. ¿Cómo me doy cuenta? ¿No? Para todos los educadores que están del otro lado y que yo no sé cómo me doy cuenta. Bueno, una manera de darse cuenta es chequear la respiración. Si estás teniendo una respiración acá muy arriba y eso es un poco de ansiedad. Si es una respiración demasiado baja o profunda, tu gestualidad, o sea, cómo está tu cuerpo sentado o parado, eso te indica también tu nivel de estrés, si estás abierto, relajado, si estás cerrado con los brazos, el ritmo de tu corazón te indica cómo está tu emoción. O sea, si uno pudiera ir a lo largo del día chequeándose y dándose cuenta, por ejemplo, me está empezando a subir un calor por el cuello. Cuando yo siento un calor por el cuello, generalmente es que me enojo, por ejemplo. Es empezar a conocerse uno, empieza con él darme cuenta. Y lo segundo que viene después de que me doy cuenta es no te juzgues. Entonces vamos a suponer que esta persona me ha dicho, bueno, tremendo, alguien me ha dicho algo feo, el director me corrigió algo de mi planificación que a mí me incomoda. Y yo empiezo a sentir el calor que sube por el cuello y yo ya conozco que esa es la manera en la que mi emoción me avisa, ojo, te estás enojando. Entonces, en vez de juzgarme y empezar con, ay, qué barbaridad, otra vez me estoy enojando y qué problema tendré yo, que no tengo paciencia, en vez de juzgarme es, bien, ok, me estoy enojando, observo la situación y el ideal sería aplicar esto que la ciencia dice, la evaluación cognitiva, que es donde viene el momento de, a ver, ¿qué herramientas tengo yo para esta situación? Esta persona me está diciendo algo que a mí me incomoda y me molesta, pero yo tengo capacidades que he puesto en marcha en un montón de otras ocasiones para cuando me enojo. ¿De qué otras maneras puedo responder yo que no sea pegando un grito, ofendiéndome, levantándome, dando un portazo? Entonces acá es no juzgar y la tercera de todas es hacer un mini chequeo de cuáles son mis capacidades ante esta situación de estoy enojado con mi jefe. Por supuesto que esto parece que tarda años, pero cuando uno lo practica, es una cosa que sucede inmediatamente. Claro, claro. No, yo sé que lo estoy haciendo un poco lento, pero una vez que uno ya registró cuáles son las cosas que me molestan y cómo me doy cuenta que me molestan. En mi caso me sube un calor. En el caso de otras personas empiezan a sudarle las manos. A otras personas la ira les da como una sensación de dolor de cabeza. Lo importante es uno empezar a registrar, yo ya sé que esta soy yo cuando me estoy por enojar. Y cuando uno ya sabe lo que está por venir, tiene más chances de poder elegir cómo va a responder. Claro, claro. Pues eso es interesante porque aunque tú decías, lo explico muy lento pero va todo muy rápido, imagino que con la práctica, pues poco a poco vas mejorando esas reacciones. Está buenísimo que me recuerdes eso porque me recuerda a cosas concretas que nos pasan a nosotros los educadores. Voy a poner un ejemplo de algo que nos puede estar estresando a todos mucho ahora, que es el auge de la inteligencia artificial, ¿no?
Y entonces todos los educadores nos estamos replanteando cómo voy a dar clase yo, si yo ya, o sea, cómo voy a tomar un examen si yo ya sé que mis alumnos después preparan todo el ensayo o contestan las preguntas con el ChatGPT, cómo me voy a dar cuenta. Bueno, eso ya genera estrés. Y ya genera que el docente empiece a pensar, mi alumno sí o sí está haciendo algo que es incorrecto, etcétera, etcétera. Entonces tomemos eso como ejemplo. Acá es donde uno dice, bueno, a ver, ¿qué es lo que me estresa de la inteligencia artificial? Empecemos por ahí. ¿Qué es lo que me pone mal, yo, educador, de la inteligencia artificial? Y que yo tengo la sensación de que yo no voy a saber cómo usarlo, porque es algo nuevo, porque yo ya soy grande, porque hace 20 años que enseño de una manera y ahora de golpe entonces yo me empiezo a estresar ante la sensación de que esto es, como fue en su momento una cuarentena, algo que nunca nos había pasado antes, esto es algo nuevo para mí. Entonces me estresa porque siento que no lo voy a poder manejar. Acá es donde viene, a ver, ¿cuántas veces en mi vida me pasaron cosas repentinas que yo no esperé, que tenían que ver con, a lo mejor hablemos de lo que estamos hablando, con la pedagogía, y sin embargo fui capaz de aprenderlo, de navegarlo y ahora hasta de sentirme cómoda con eso? Entonces, esto no va a pasar de la noche a la mañana. La realidad es que empezar a relajarnos y perderle el miedo a la inteligencia artificial no va a suceder porque tengamos un podcast. Va a suceder cuando nos empecemos a animar a encarar esto que suena muy incierto, con la convicción de que hemos encarado cosas inciertas en el pasado y las hemos superado. Entonces acá es donde cada docente se siente y piensa, bueno, por ejemplo, no sé, mi primer día de clase, me dieron un libro de texto que yo no había leído en mi vida y me dijeron, adelante, y entre al aula y eso. Claro. Eso también fue un shock y una incertidumbre. Bueno, ¿qué hicimos ahí? ¿En qué confiamos cuando hicimos eso? Volvamos a cuáles son nuestros puntos brillantes, dice Seligman, el padre de la inteligencia de la inteligencia no, pero bueno, de la psicología positiva. Es nosotros tener conciencia de cuáles son nuestras habilidades. Y otra vez, esto no va a suceder de la noche a la mañana, esto es algo con lo que uno va con el tiempo dándose cuenta y cuidando y diciendo, yo soy bueno para esto, tengo que entrenarme en esto otro. Por eso uno empieza a darse cuenta, si yo pude, ejemplo, yo supongo que hay muchos educadores que están del otro lado que les pasa lo mismo, si yo pude aprender a tener un podcast, si yo pude aprender a armar una clase en Zoom, si yo pude aprender a usar estas maravillosas apps como puede ser el Kahoot o el Mentimeter para hacer una prueba, etcétera, todas cosas que no existían hace 5 años. Claro. Y yo tuve esa capacidad de hacerlo. Esto es otra cosa más parecida, de sorpresa, de nuevo, pero yo ya lo logré antes. Esto es lo que a veces nos olvidamos, lo vivimos estresante porque lo tomamos como, esto es algo nuevo y yo no sé cómo lo voy a manejar, y no es nuevo. Pero es verdad que no va a pasar en 2 segundos. Claro. Te estaba escuchando y por todo lo que nos explicas, hasta ahora, nos has explicado hasta ahora, es un trabajo individual y personal de cada uno de los docentes o profesionales. Pero yo pensaba, los docentes no están apartados, no están aislados dentro de un centro educativo. Si en el aula, que normalmente solo hay un docente, un maestro, un profesor, pero los equipos docentes son muy grandes. Entonces, ¿cómo dentro del centro, como centro educativo y como institución en la que cohabitan y trabajan muchos docentes diferentes, cómo se puede utilizar esa comunidad educativa para aliviar ese estrés, para ayudarnos a tener más herramientas, para darnos ese apoyo? No sé, ¿tienes algunas técnicas o estrategias, ideas que puedas compartir con nosotros? Ya lo que estás diciendo es una estrategia excelente y es darnos cuenta que no estamos solos en esta situación de estrés o en esta situación de incertidumbre. Darnos cuenta que la escuela necesita repensarse como una comunidad educativa, como lo que mencionabas vos recién, Monse, porque culturalmente el paradigma de escuela tiene más que ver con una frase que tenemos en mi país que es cada maestrito con su librito. Esta idea de el docente solo, adentro de sus 4 paredes, trabajando con su grupo. Y la realidad es que en la educación de este siglo
tiende a contemplar todo lo que sabemos, por ejemplo, de la neuroanatomía del aprendizaje, y es que somos seres sociales y que aprendemos con el otro. Y que, claro. inclusive, como dice una de las grandes neurocientíficas, la doctora Inmordino Yang, al cerebro le cuesta aprender sin el otro. A ver si nos queda esto grabado. Para el cerebro es un esfuerzo aprender sin la otra persona, sin la interacción, sin el escuchar al otro, sin que me corrija el otro, etc. Entonces, teniendo en cuenta que llegamos a este momento de la historia porque somos seres gregarios, eso significa, nos dimos cuenta cuando corríamos por la sabana africana que si nos agrupábamos teníamos más chances de sobrevivir. Eso mismo pasa en julio del 2024. Si trabajamos en red, hay mucho más chance de que podamos sobreponernos a las situaciones de incertidumbre que vivimos todos los que somos educadores hoy por hoy, de todas las cosas nuevas, de qué hago con el celular, lo sacamos o no lo sacamos, qué hacemos ahora con los jóvenes que están, además de las adicciones que ya habían antes, resulta que ahora surge la adicción al juego. Entonces, cada vez hay más desafíos y somos los mismos que tenemos que trabajar esos desafíos. Entonces, lo ideal es, como estabas diciendo vos, juntarnos en comunidad, planificar. Doy ejemplos sencillos, planificar. Yo tenía docentes en secundario que trabajaban en proyecto, por ejemplo, y no eran buenos diseñando material. Entonces se juntaban con docentes, nosotros lo llamamos jardín de infantes o prebásica en otros países, o parvularia, porque generalmente el docente de jardín de infantes tiene a lo mejor muchas más herramientas con respecto a o armar lo que tenga que ver con diseño. Entonces empezaron a armar comunidades de aprendizaje súper interesantes. Después tenés incluir los alumnos. Yo tenía un alumno que me ayudaba a mí con el Zoom cuando yo era directora de un colegio. Entonces, esto que vos decís de trabajar en red, el director que se pone a averiguar cómo juntarse con los directivos de las otras escuelas que están dentro de su comunidad, dentro de su barrio. ¿Por qué? Claro. Y porque a todos nos están afectando las mismas problemáticas. Entonces, empezar a trabajar en red para ver cómo las resolvemos es una manera inteligente de encarar, en este caso, como decías vos, el estrés común, que puede ser el trabajar con chicos de este siglo y de este momento, y no los que teníamos hace 20 años cuando empezamos. Entonces, una de las ideas que traigo también es esto de tener dentro de los centros educativos tutores. Por ejemplo, entra un profesor nuevo, bueno, asignarle a un profesor que está hace mucho tiempo en la institución, cual padrino, para que esta persona que es nueva se sienta cómoda de que no tiene que estar permanentemente yendo a preguntarle al director o al representante legal cosas que no sabe, Como un mentor, sino que tiene un mentor. Hacíamos lo mismo con los alumnos más grandes del secundario, eran mentores de los que recién entraban al secundario, que vienen de primaria y entran a otro edificio y son los más pequeños y antes eran los más grandes. Pero todo esto tiene que ver con eso, con atravesemos estas tormentas juntos y busquemos cosas muy concretas que nos ayuden. Yo creo que en algún momento conversaba con vos la importancia de que en los centros haya una sala de profesores que invite. Claro. Hay mucha evidencia científica que dice que el eje o sea, el nódulo del aprendizaje es el profe. Por supuesto que uno pone en el centro al alumno, pero para que haya aprendizaje tiene que haber un buen profe. Exacto. Y para que haya un buen profe tiene que haber espacios donde el profe recupere la energía que acaba de consumir cuando estuvo enseñando la Segunda Guerra Mundial a 30 niños. Entonces, los espacios en los centros tienen que ser espacios de ausencia de amenaza, espacios donde el profe se pueda relajar ese ratito, ese recreo, donde haya un computador para que pueda chequear o terminar de subir notas, donde haya una cafetera donde se pueda hacer un cafecito. Estas son maneras de recuperar energía naturalmente también. Claro, y que el centro educativo pues puede aportar pues para ese bienestar del profesorado, ¿no? Que no solo parta de uno mismo, que eso está muy bien y trabajarlo porque nos ayudará tanto a nivel profesional como personal, pero también que el centro educativo tenga en mente, ¿no?, varias de las cosas que tú has indicado y imagino que muchas más. Sí, yo quería cerrar bien esta parte que vos dijiste en un momento de esto del autocuidado. Es un plan, es a largo plazo. Acá tenemos una psicóloga y neurocientífica muy buena que dice el bienestar
es un hábito y es un trabajo de todos los días. Entonces cada uno de nosotros lo tiene que encarar desde ahí. Los centros también tienen que pensar, bueno, si el profesor es el gestor máximo del acto de aprendizaje, ¿cómo puedo yo ayudar a que los profesores estén dentro del espacio más, si quieren, más acogedor posible, ¿no? Claro. Entonces, hablábamos también de, por ejemplo, que cada profe diga, bueno, yo el viernes a las 5 de la tarde no me conecto más con la escuela, por ejemplo. O sea, busco una manera de que no corrijo el fin de semana. O sea, está lo que vos decías, de cada uno gestionar su espacio, pero también está que el director no mande más anuncios, información de nada después de las 5 de la tarde del viernes. No lea una planificación el sábado, no te mande un avisito. O sea, cada uno de los dos lados tiene que empezar a entender que el ocio es fundamental para el bienestar. Que cada uno de nosotros tiene que poner un coto, que el director debería pensar varias veces antes de pedir una reunión extra. ¿Esta reunión es necesaria o la puedo resumir con un PowerPoint que mando a las casas o con un Word o con un mensajito de WhatsApp? O sea, todos, cada uno tiene que empezar a hacerse, y lo hablábamos, me acuerdo, y esto es muy difícil para todos los que estamos en educación, tenemos que ponernos primero. Estamos acostumbrados los educadores a poner primero al alumno y es maravilloso que hagamos eso. Pero cuando hablamos de bienestar, tenemos que ponernos a nosotros primero porque somos modelo de eso. Queremos tener un aula donde los chicos no se rían de sí mismos, donde los chicos no se peguen, donde los chicos tengan entusiasmo. Bueno, tenemos que modelar eso. Y si nosotros estamos agotados, no va a salir eso de nosotros. Exacto. Pues me quedo con esta última reflexión, Lucrecia, sobre el cuidado de uno mismo, el cuidado del docente que prima ante el cuidado del alumno. Evidentemente, estando bien nosotros, nosotras, todos los docentes podemos dar nuestra mejor versión a nuestros alumnos, nuestras alumnas, para que esa clase fluya, para que nuestros grupos, lo que tú comentabas, aprendan, estén motivados y que siempre que nos ocurran, intentar que siempre que ocurran estas situaciones complicadas y estresantes, podamos echar mano de esas herramientas que nos has comentado para ir aprendiendo a gestionar los momentos complicados y que nuestro bienestar se mantenga o incluso mejore. Exacto, y para cerrar a lo mejor algunas cosas súper concretas de cómo se hace, ¿no? Porque si bien dijimos que es a largo plazo, bueno, en lo cortito es cada uno de nosotros tener una cajita de herramientas que nos ayude a calmar esa rumiación mental, a calmar esa sensación de no voy a poder. Las herramientas pueden tener que ver obviamente con otras que hablamos antes que nos ayudan a subir energía. Por ejemplo, sí o sí, cada uno de nosotros tiene que tener algún momento de actividad física a lo largo de la semana. Si no lo hacemos, hay que buscarlo 2-3 veces por semana. Puede ser algo tan sencillo como caminar o poner música y durante 20 minutos bailar 3 veces por semana. O sea, buscar algo que nos haga movernos, porque el movimiento cambia la química cerebral. Entonces, movimiento sí o sí. Y después herramientas muy concretas y muy breves, como pueden ser los ejercicios de respiración. Hay un montón de apps que uno se puede poner en el teléfono y en un recreo del día de nuestro trabajo sencillamente nos lleva nada más que 2 o 3 minutos a hacer una respiración profunda, alguna pose de yoga, cerrar los ojos en donde estemos sentaditos y hacer una mini visualización. Estas son todas herramientas comprobadas científicamente para calmar el sistema simpático de nuestro cerebro, que es el que libera las hormonas del estrés. Entonces, en la cajita de herramientas del docente tiene que haber alguna de estas herramientas que en 5 minutos nada más nos ayuden a bajar la química que en ese momento nos hace sentir yo no voy a poder, yo no voy a poder. Entonces, movimiento, por supuesto el descanso, ni qué decirlo, el docente que duerme poco ya está complicado, ya está complicado. Y por eso digo que es a largo plazo, ¿no? Entonces, pero si querés esta situación, estoy pensando, me pasa que mañana tengo una reunión difícil con unos padres y no vine cuidándome durante los meses anteriores, ¿qué hago? Bueno, entonces ahí sí, manotea una herramienta de autocuidado en ese momento que puede ser, metete en el baño y hacete una meditación de 5 minutos, por lo menos para saber que estás calmando el nivel de adrenalina y de cortisol en sangre. Para esa reunión, por lo menos que tenés ahora, para esa reunión anda con tu cerebro bañado en dopamina, que es lo que te da 10 respiraciones profundas. Esta es otra.
lo que nos decían nuestras abuelas, sin saber que era neurociencia. 10 respiraciones profundas calman el sistema nervioso antes de que vayamos a esa reunión difícil. Pues siempre muy, muy importante tenerlas a mano para poder reaccionar y salir exitosas de la situación, ¿verdad? Por lo menos de la situación que en ese momento, si no estuviste durmiendo bien, si no estuviste haciendo todo lo otro, bueno, he hecho mano a esto, pero después me lo tomo como algo más a largo plazo, como un hábito. Claro Lo importante acá, para cerrar, es no podemos nunca predecir lo que nos va a pasar. Es imposible y no tiene sentido gastar energía en eso. Sí podemos trabajar sobre nuestra emocionalidad todos los días un poquito. Todos los días un poquito significa voy a comer esto en vez de esto que está en una lata porque esto es más sano y me da más energía que lo que está en la lata. Y voy a apagar el celular 2-3 horas antes de irme a dormir. Todas esas cosas tan sencillas hacen que yo tenga un estado emocional estable para cuando venga eso que no es, por ejemplo, vino la inspectora y va a observar mi clase, nuestro estado emocional no haga un pico. Porque, y sí, es algo que me va a sacar un poco de eje, pero como vine trabajando sobre mí, no me va a sacar totalmente afuera. Este es el punto. Perfecto, pues muchísimas gracias, Lucrecia, por compartir todas estas ideas que espero que a los docentes que nos escuchan, educadores, familias, les puedan ayudar tanto en su vida personal como profesional. Y recordar sobre todo lo que tú comentabas, que es un trabajo de fondo, de cada día hacer un poquito para que nuestro cuerpo, nuestra mente se acostumbren a que les cuidemos, que eso es lo más importante. Gracias, Monse. Sí, poner nosotros primero es una novedad, pero que el educador se ponga primero para poder después ser el educador maravilloso que se merecen nuestros estudiantes. Pues muchísimas gracias, Lucrecia Prat-Gay, por estar hoy con nosotros. Y muchísimas gracias a todos los que nos escucháis en este canal, en este podcast, por estar aquí, por llegar hasta este punto con nosotros y os esperamos en un próximo episodio. Hasta pronto. Gracias por escuchar Horizontes Educativos. No olvidéis seguirnos para estar al día con vuestro podcast sobre educación.